Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast. Estamos muy contentos de estar con ustedes, más contentos aún porque renovamos nuestra iluminación. No sé si se nota, pero nosotros sí lo notamos, así que es muy bonito que ya estamos más azules que nunca. Bienvenidos a otro Noctámbulos de miércoles en miércoles. Y como siempre me acompaña mi compañero amigo Kevin García. Yo soy Emanuel Morales. ¿Cómo estás, Kevin? Estoy muy emocionado, muy feliz. Sí, la gente no lo sabe, pero hace un par de días hicimos una inversión en nuevo equipo. Así es, y pues bueno, con esto damos inicio también a los anuncios de siempre, que son, únanse a nuestro grupo Noctámbulos Podcast por ahí por Facebook, también a los habitantes de Mundo Creepy igualmente por Facebook, y también los invitamos a que si no se han suscrito a este canal, si se toparon con esto o no sabían que Noctámbulos ya tiene su propio canal, pues se suscriban, dejen su like porque eso nos ayuda también a crecer en este proyecto, que por cierto ha tenido un recibimiento muy bueno ya como en su lugar, ¿no? No sé si hay más avisos. No, sería creo que todo el aviso del día de hoy. Recuerden seguirnos en redes, recuerden darle follow si nos están escuchando en plataformas de podcast. Y si están en el canal, recuerden suscribirse a este nuevo canal de Noctámbulos Podcast, dejar su like, ver los videos que subimos, apoyar para que sigamos creciendo y llegando a más y más gente. Vamos a pasar ahora sí al primer caso de la noche, si te parece bien. Muy bien, es el caso que vieron en la portada de este episodio. El caso que les traigo el día de hoy. De hecho, es un caso que quiero de antemano decirlo porque sé que va a llegar gente a comentarlo. Que a veces no sé por qué lo comentan, pero bueno, igual lo digo por si alguien lo pensaba llegar a comentar. Es un caso conocido, es un caso que Dross habló de él hace varios años y yo lo conocí ahí. Es un caso que me parece muy interesante y que creo que vale la pena contarlo a detalle. En la madrugada del 14 de mayo del año 2008, una llamada rompió el silencio y la calma en la casa de la familia Swanson. Brian, el padre, atendió el teléfono y reconoció al otro lado de la línea la voz de su hijo de 19 años llamado Brandon. Esa tarde Brandon había asistido a 2 fiestas con sus compañeros de colegio y había decidido regresar a casa después de la medianoche. Pero algo había ocurrido. En la llamada, Brandon aseguró que aunque estaba bien, necesitaba ayuda. Su auto se había salido del camino y se encontraba atascado en una zanja. Brian describió a su hijo como que estaba tranquilo y en control, aunque había tenido un accidente. Este parecía leve y no presentaba lesiones importantes. Durante la conversación, Brandon le explicó a su padre dónde creía que estaba y le pidió que fuera a recogerlo, por favor. En los minutos siguientes permaneció al teléfono mientras sus padres se subían a la camioneta tratando de llegar al lugar donde el joven pensaba que se había quedado varado. Sin embargo, tras aproximadamente 50 minutos de llamada, Annette, su madre, y Brian escucharon a su hijo pronunciar unas palabras inquietantes y después de esto solamente hubo silencio. No tenían ni idea de que este sería el comienzo de uno de los misterios más extraños que ocurrieron en esta zona de Estados Unidos, y que también sería la última cosa que escucharían de Brandon, pues desde ese momento el joven desapareció sin dejar rastro, convirtiendo su historia en un espeluznante caso que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Qué fue exactamente lo que le pasó y dónde está Brandon Swanson? Estas son las preguntas que vamos a explorar a fondo en este caso el día de hoy. Pero antes, vamos a retroceder un poco para conocer mejor al protagonista de nuestra historia. Brandon Victor Swanson nació un 30 de enero del año 1989 en Marshall, Minnesota, una pequeña ciudad del medio oeste de Estados Unidos. Era el hijo mayor de Brian y Annette Swanson y tenía una hermana menor llamada Jamie, como Jamines, como se escribe. Brandon siempre fue descrito como un joven curioso, inteligente y amable. Le apasionaba la lectura, la historia y los debates. Esto último, de hecho, le apasionaba demasiado, a tal punto que sus amigos decían que era mejor evitar discutir con él porque él tenía un talento especial para defender sus puntos de vista y debatir. Era muy bueno para esto. Y eran debates de verdad, no era pelearse en Twitter. No era pelearse en Twitter. No era de esos choques de egos estúpidos en internet. Sí. En el momento de su desaparición, Brandon acababa de terminar un año de estudios en el programa de energía eólica del Minnesota West Community and Technical College, en Canby. Su plan era continuar sus estudios en Iowa, en un programa relacionado con energías renovables. Era un joven con aspiraciones, con sueños, que parecía tener su vida muy bien encaminada y hasta tenía planes a futuro. El 13 de mayo del año 2008 fue de hecho un día bastante importante para él.
Las clases en Minnesota West habían terminado y como muchos jóvenes de su edad, él decidió celebrarlo junto a sus amigos. Asistió a 2 fiestas diferentes en una misma tarde-noche, una en una pequeña localidad cercana a su casa llamada Linth y otra en Canby, la ciudad donde estaba su escuela, que estaba a unos 40 minutos de distancia de su hogar. Aunque consumió algo de alcohol esa noche en ambas reuniones, sus amigos aseguraron que él no parecía estar intoxicado al punto de perder el control de sí mismo, pues Brandon era una persona cuidadosa y no bebía en exceso. De hecho, una de las cosas que llegaron a mencionar es que él bebió y llegó un punto en el que le ofrecieron más y él dijo no porque tengo que manejar. Y antes de salir a volver a su casa, preguntó a sus amigos, me veo mal, me escucho mal, porque a lo mejor no me doy cuenta que estoy muy ebrio. Y ellos le dijeron bastante no. Responsable de su parte. Súper responsable en ese sentido. Digo, no tan responsable como no tomar, pero bueno. Igual tomó poquito. Y ellos le dijeron, no, te ves muy bien, todo bien. Que hay un, y dijo, bueno, depende cuánto haya tomado, pero sí tengo entendido que si te tomas una cerveza no hay problema. Es más como no ponerte borracho, o sea, no... Sí, pues para eso es el alcoholímetro, para medir el nivel. Hay cierto nivel que es aceptable. Que igual no tomen de preferencia, pero... Sí, la idea es que no lo hagan, pero bueno. Si lo hacen, háganlo de forma responsable. Ahora, ese día, el día 13 de mayo, ya por la noche, empezó a caer cada vez más la oscuridad de la noche y llegó el punto en el que cruzamos el límite de la medianoche. Ya era 14 de mayo de 2008. Cerca de esa hora, Brandon decidió regresar a su casa. Se subió a su Chevrolet Lumina verde y en lugar de tomar la autopista 68, que era la ruta más directa y familiar para él, optó por conducir por caminos rurales de grava. No está claro por qué tomó esta decisión, pero hay ideas o hay personas que han sugerido que podría tener que ver con que él estaba tratando de evitar el control policial debido a que había estado bebiendo, aunque no fuera en exceso, y que era menor de edad. Bueno, menor de edad, tomando en cuenta en Estados Unidos, para la edad para beber es de 21 años. Porque ya ven que aquí en México y en otras partes es de 18. Sí. Pero para la guerra... Empieza a beber aquí en México a los 18. Pero para la guerra sí puedes ir a los 18. Ah, claro que sí. Que yo sé que Ricardo Arjona tiene como mucho hate, pero esa frase que tiene en una canción de eso de... ¿Dice algo de eso? Menciona en una canción de eso de que con 18 años eres muy joven para beber en un bar un trago, pero sí puedes ir a matar en la guerra. Pues sí. Algo así, o sea, ya palabras de Ricardo Arjona, pero... Es como ese chiste de que, y es cierto, que los huevitos Kinder están prohibidos porque pueden ser peligrosos en Estados Unidos. Eso es muy irónico. Pero las armas son en Walmart, las consigues, ¿no? Sí, pero bueno. Ahora, otros creen que él simplemente al salir de la fiesta pudo haberse desorientado y manejado sin darse cuenta en un camino diferente hasta que estaba perdido, dado que la región está llena de caminos de tierra similares que cruzan algunos campos agrícolas bastante grandes. Aproximadamente 45 minutos después de haber comenzado su viaje de regreso, mientras conducía por uno de esos caminos de grava, su coche de pronto se salió de la carretera y quedó atrapado en una zanja. El accidente, como dije antes, no fue grave, el coche no sufrió daños significativos y Brandon no resultó herido. Pero las ruedas del vehículo estaban en una posición y el vehículo había quedado en una posición en la que no podían agarrar tracción y algunas incluso no tocaban ni el suelo. Entonces estaba atascado definitivamente. Fue en ese momento cuando el joven decidió llamar a sus padres, que eso nos lleva al inicio de la historia de lo que conté. A la 1:54 AM, Brandon llamó a Brian y a Annette para pedirles ayuda. Explicó que había tenido un pequeño accidente y que estaba en una zanja cerca de Linth, o eso es lo que él creía. Aseguraba que estaba bien, pero que necesitaba que pasaran por él. Sus padres, preocupados pero confiados en que podrían encontrarlo, subieron a la camioneta como dije antes y comenzaron a buscarlo. Brandon se quedó afuera del auto, junto al carro, manteniendo en todo momento una conversación telefónica con ellos mientras estaban tratando mutuamente de localizarse. Hay registros de que las llamadas de pronto se colgaban por accidente o se perdían un poco por la señal y se volvían a llamar, por lo cual no era tal cual una llamada continua, pero sí no perdían más que 1 minuto o 2 de comunicación y seguían hablando. O sea, realmente se mantuvieron en contacto constantemente. Intentaron coordinarse utilizando las luces de los autos, ya que estaban de noche y era una carretera muy oscura. Lo que Brandon empezó a hacer fue encender y apagar los faros de su auto, como señalando hacia alguna parte, hacia alguna parte del camino, para que sus papás a la distancia los pudieran ver exactamente por dónde estaba. Ellos estaban haciendo lo mismo con la camioneta, pero mientras estaban en la llamada y estaban indicando lo que estaban haciendo, los dos lados se daban cuenta que no se estaban viendo y que ya llevaban un rato los papás manejando como para no haber llegado a donde Brandon estaba. A medida que los minutos pasaban, Brandon empezó a frustrarse más y más.
Estaba molesto porque pensaba que cómo era posible que no se vieran si él estaba muy seguro de dónde estaba. Finalmente decidió abandonar el carro donde estaba y caminar hacia unas luces que estaba viendo a lo lejos, creyendo que provenían del pueblo de Lind, y les comentó a sus padres que lo que iba a hacer es intentar caminar hacia el pueblo, hacia la casa donde estaba haciéndose la fiesta con sus amigos, y ahí los esperaría, pues él veía que las luces estaban a una distancia no muy lejana. A pesar, tomemos en cuenta que ya llevaba mucho rato manejando. Sin embargo, después de discutirlo por algunos minutos con ellos, el joven les sugirió a sus padres que lo mejor es que se encontraran en un estacionamiento en un club nocturno muy popular de Lind, a lo que estos accedieron. Eso sí, no encontré por qué prefirieron eso que la fiesta. No sé si por la distancia, si estaba más cerca del camino este club nocturno, no lo sé. No. O sea, ni siquiera encontré que lo mencionaran por nombre, entonces no pude investigar eso. Sí. Pero algo tenía que tener de logística que los papás prefirieron ese lugar y Brandon aceptó. Después de caminar por un rato, todavía en llamada, Brandon mencionó que iba a tomar un atajo atravesando por los campos y describió cómo iba cruzando por estos, atravesando algunas cercas, y también en cierto momento dijo que podía escuchar... Porque las tajos son muy buenas para cruzar. No, un atajo, un shortcut. Ah, yo pensé que se había encontrado ahí un atajo y dijo, sí. Mira, se encontró es mejor que la Tacoma, dijo. Es mejor que la BYD. Usando así la cañonero. No, un atajo. Okay. Un atajo. Ah, va. Bueno, mala idea. Era mejor un atajo. Era mejor un atajo. Mejor que el Lumina que traía, sí. Sí. O sea, nada personal con los Lumina, pero pues con un atajo no te quedas ofuscado. No te deja ahí en el monte. Y por cierto, amigos, nuestros amigos de... ¿Qué marca es la Tajo, güey? O sea, iba a decir algo y lo... No sé, de autos, no sé. Para ahí va mi chiste para allá, pero como soy un ignorante de los vehículos... Buscar. A ver, bueno, me dices. Mientras tanto, continúo. Porque no salió el chiste de todas formas. Ahora, dijo en algún momento también, mientras iba cruzando por estos campos... Es de Chevrolet. Ah, bueno, nuestros amigos de Chevrolet patrocinan Noctámbulos. Y también Universal. También, sí. Dijo que empezó a escuchar agua cerca, pero no sabía exactamente en qué dirección, pero escuchaba el sonido del agua corriendo, es decir, que había un río muy seguramente cerca de donde él estaba. Uh-huh. Pero entonces, mientras estaba platicando con ellos, pasaron 47 minutos de la llamada, y aunque Brandon en todo momento se había mostrado en control de la situación, tranquilo y un poco frustrado y desorientado, algo pasó. Brandon de repente interrumpió la conversación que estaba teniendo con sus padres con un grito, con el cual exclamó, ¡oh mierda! Y después de esto, se quedó callado. Hay versiones de esta historia donde dicen, como dramatizando un poco el caso, que después de que dijo eso la llamada se cortó. Esto es mentira. Esto lo dijo directamente Annette en varias entrevistas. La llamada no se cortó. Lo que sucedió es que se quedó en silencio y sus papás empezaron a hablarle, pero ya no había respuesta. Se quedaron entonces en silencio tratando de escuchar a ver qué había pasado, pero no escuchaban absolutamente nada. Así que lo que asumieron inicialmente es que tal vez Brandon se había tropezado o había caído y se le había caído su teléfono. Uh-huh. Entonces lo que se les ocurrió fue colgar la llamada y volver a marcarle para ver si con la luz o el sonido del teléfono Brandon podía ver el teléfono, porque tal vez no lo encontraba. Sí. Y pues con esto volver a tomar la llamada y retomar la situación. Pero esto no pasó. Volvieron a marcarle varias veces y todas las ocasiones llegaron a... O sea, sonó el teléfono hasta que los llevó al buzón de voz. Durante varios minutos se quedaron pensando si tal vez él iba a regresarles la llamada en cuanto lo que sea que hubiera pasado, pues dejara de pasar. O si se hubiera tropezado, se recuperara o lo que sea. Pero esto no ocurrió. No hubo respuesta. Algo había ocurrido. Claramente algo no bueno, tal vez malo, pero exactamente qué. Pues bueno, Brian, el padre, preocupado y aterrorizado por lo que había escuchado, aceleró la camioneta y empezó desesperadamente a tratar de encontrar a su hijo en este camino de aproximadamente 50 kilómetros que había entre donde ellos vivían en Marshall y Lynn. Pero los minutos se convirtieron de pronto en horas y para cuando se dieron cuenta ya estaba amaneciendo. En medio de esto, tanto Annette como Brian empezaron a marcarle a los amigos de Brandon para preguntarle, preocupados también por el estado de él, porque aunque él había dicho que no había tomado, no tenían la certeza. Les plantearon la situación e incluso a varios de ellos que también tenían auto se ofrecieron como voluntarios para ayudar en sus vehículos a
igual peinar ese camino hasta que encontraran a Brandon, pero no tuvieron éxito. A las 6:30 de la mañana, después de una larga noche donde no habían dormido, Brian y Annette decidieron entonces llamar a la policía y reportar a su hijo como desaparecido. Sin embargo, la respuesta inicial de las autoridades fue algo que los sorprendió para mal, y es que se mostraron completamente indiferentes. Un oficial les comentó que era común que los jóvenes de la edad de Brandon desaparecieran después de una fiesta, sugiriendo que tal vez él estaba en casa de algún amigo o que se había ido a otra fiesta más o que simplemente seguía disfrutando la noche y que iba a volver más tarde. Además, no sé si el mismo porque no lo especifican, pero ese mismo oficial o otro que estaba en el lugar mencionó algo que enfureció muchísimo a Annette, y es que dijo que el chico tenía derecho de estar desaparecido. Ok. Como dando a entender que es joven y que lo dejen de molestar. O sea, como que déjenlo en paz, tiene derecho, es joven. Bueno, los Swanson, sin embargo, estaban convencidos de que algo no estaba bien. Brandon no era el tipo de persona, el tipo de joven que se iba de su casa o no llegaba sin avisar. Y su comportamiento esa noche, además, pues, o sea, tomando en cuenta que desapareció, estaba siendo inusual. O sea, no era algo que pasara. Brandon no escapaba de casa, no se pasaba días sin llegar. Y a pesar de la falta de atención inicial de la policía, ellos insistieron en que esa desaparición era alarmante, logrando finalmente, después de mucho insistir, convencer a las autoridades de que algo podía haberle pasado a Brandon. Así, finalmente se inició con una investigación formal. La primera pista era la de los registros telefónicos, la primera que se investigó. Brandon había dicho que creía estar cerca de Lind, muy cerca, que alcanzaba a ver las luces, pero los datos de rastreo mostraron que en realidad él estaba a unos 40 kilómetros de distancia, en una zona mucho más al norte, cerca de los pequeños pueblos de Porter y Taunton. Con esta nueva información, las autoridades se dirigieron a esa zona y poco después se encontraron el auto, el Chevrolet Lumina de Brandon, atascado en una zanja afuera de la carretera, tal cual como Brandon había descrito. Este descubrimiento parecía ser algo positivo y algo que llevaría la investigación por un buen camino, pero en realidad no lo fue. Fue algo que solamente dejó más preguntas que respuestas. Y es que no había señales de lucha ni daños en el vehículo más allá de lo leve que había sido el estancamiento en la zanja, lo que indicaba que el accidente había sido menor y que probablemente no había sido provocado por alguien más. Ustedes dirán en este punto, ya sabíamos esto porque Brandon lo dijo a los padres, pero es algo que no pueden las autoridades descartar. No lo tenían confirmado, ¿no? Exactamente. Pero había algo más. Había una notable ausencia de cualquier pista sobre el paradero de Brandon. Es decir, las llaves del coche, el teléfono, no estaban ahí, y debido a la naturaleza de los caminos rurales de grava, no había tampoco huellas visibles que pudieran indicar hacia dónde había caminado. De hecho, tampoco dijo cuando habló con sus papás hacia dónde exactamente había caminado. Solo dijo que iba a seguir el camino por donde venía, pero no estaban seguros hacia dónde era. Sí. Equipos de búsqueda y rescate, incluyendo perros rastreadores y helicópteros, comenzaron entonces a peinar el área. La búsqueda se intensificó. Los perros lograron seguir un rastro de Brandon durante unos 5 kilómetros desde el coche, cruzando caminos y campos, atravesando una granja abandonada y finalmente llegando hasta el río Yellow Medicine, ubicado al noreste de donde estaba el vehículo. Este hallazgo sugirió que Brandon podría haber caminado hasta el río, pero cuando llegó a la orilla los perros perdieron el rastro por completo, lo cual llevó a los investigadores a pensar inicialmente que el joven podría haber caído en el agua. El río Yellow Medicine, que cruza a través de la zona rural donde se encontró el coche de Brandon, se convirtió entonces en el foco principal de la búsqueda. Esto no lo anoté, pero lo leí después. Investigaron cómo estaba de profundo en esa noche. Al parecer, este río normalmente tiene una profundidad máxima de 1 metro, pero logra alcanzar durante algunas noches hasta 2 o 3 metros de profundidad. Está cabrón, sí. Entonces, para el momento en que llegaron a investigar, estaba muy bajo, pero sí podría... Era una posibilidad muy grande que hubiera llegado a esas profundidades en la noche, o en algunas horas en las que Brandon estuvo por ahí, tal vez. Aunque el río no era extremadamente profundo, las fuertes corrientes en ciertos tramos y las temperaturas frías de la noche podrían haber hecho que Brandon se ahogara rápidamente si hubiera caído al agua accidentalmente. Los equipos de rescate entonces desplegaron botes y buceadores para rastrear el río, pero no encontraron ningún rastro. Además, durante las investigaciones, Brian y Annette comentaron que su hijo había mencionado escuchar agua corriendo mientras estaba caminando, lo que reforzaba la teoría de que podría haber estado cerca de este río en el momento en el que escucharon esta exclamación y que se perdió la comunicación.
A pesar de esto, la búsqueda en el río y sus alrededores pues no arrojó ninguna evidencia concluyente. No encontraron el cuerpo, que fue lo que sí estaban buscando hasta cierto punto, y tampoco alguna pertenencia suya, ni ropa, ni el teléfono, ni nada. Annette Swanson, de hecho, cuando esta teoría de que Brandon se había ahogado se empezó a hacer más fuerte y se empezó a mencionar más en medios y las autoridades la empezaron a manejar más como la más probable, ella salió a decir que creía que no era la correcta. Ella señalaba que los perros rastreadores habían seguido el rastro de su hijo hasta la orilla del río, lo que tal vez también podría sugerir que simplemente él había cruzado el río y por eso ya no había cómo alcanzar ese rastro. Además de la posibilidad de que se ahogara en el río, otra teoría es que pudo haber caído en un pozo o alguna cisterna abandonada, las cuales son comunes en las zonas rurales de Minnesota. Estos peligros podrían haber sido fatales para una persona que estaba en el estado de Brian, desorientado, con algún grado de alcohol en su sangre, aunque no es claro cuánto. Y otra cosa más súper importante que no había mencionado, pero que no se había manejado como algo importante en la investigación hasta este punto. Brian era una persona legalmente ciega en su ojo izquierdo, por un accidente que había tenido durante su infancia. Por esta razón él utilizaba unos lentes especiales, los cuales estaban dentro del vehículo cuando las autoridades lo encontraron. Es decir, que había salido a caminar en la noche, un poco borracho, desorientado y sin saber exactamente a dónde se dirigía, con una visión mala además. Otra teoría sugiere que Brandon tal vez pudo haber sufrido de hipotermia, y es que la noche del 14 de mayo no era particularmente fría, pero aún así, si él se hubiera mojado y con los grados que había, que eran aproximadamente 4 a 6, más o menos, depende de la zona, sí podría haber esto provocado una hipotermia que debilitara su cuerpo y tal vez incluso lo terminara matando. Pero pues esto es realmente también una de estas teorías que no tienen mucho de dónde sostenerse, porque no hay seguridad de que Brandon cayó en el río o que se mojó. Otra teoría más especulaba que Brandon tal vez podría haber escapado por voluntad propia. Sin embargo, ni sus padres ni las autoridades consideraron que esto fuera muy viable, pues además de que el joven no parecía tener ningún motivo específico para hacerlo, la forma en la que desapareció complicaría muchísimo algún escape por parte suya, especialmente tomando en cuenta que no solamente quedó el auto abandonado y se pudo haber subido a otro auto e irse, los perros rastrearon lo olfatearon hasta ese río, lo cual implicaba que él tuvo que haber caminado, aunque fuera su plan, un montón de rato durante bastantes zonas de campo, una granja abandonada incluso, y luego llegar al río. Y exacto, no veía bien. Así que bueno, esto no tendría tanto sentido. Finalmente hay quienes sugieren que pudo haber sido víctima también de un crimen. No hay evidencia directa de que alguien lo atacara, pero su repentina desaparición y el tono de la exclamación que hizo cuando dijo "oh mierda" llevó a varias personas, incluso en algún momento también a sus padres, a especular que tal vez pudo haber sido abordado por alguien en esa zona y pues que le hubieran hecho algo, que lo hubieran secuestrado, que lo hubieran asesinado. Sin embargo, debido a que esta teoría carece de pruebas sólidas, pues fue descartada en gran medida por las autoridades. Durante las semanas posteriores, tanto los Swanson como sus allegados y algunos voluntarios organizaron varias búsquedas y mantuvieron viva la atención mediática sobre este caso. Lamentablemente no hubo ningún descubrimiento nuevo. Brandon había desaparecido sin dejar rastro y poco a poco la esperanza de encontrarlo se fue apagando. En algunas entrevistas, su madre, Annette, llegó a expresar que aunque las personas no suelen simplemente desvanecerse en el aire, parecía que su hijo sí lo había hecho. De hecho, aquí voy a pausar un poquito porque yo, cuando estaba escribiendo esta parte de la investigación, me di cuenta de lo similar que es un poco el caso que trajiste la semana pasada, en el sentido de solo lo que se supo el primer día de la investigación es lo que se mantuvo. No hubo más pistas, no hubo más rastros que seguir, no hay nada. Es lo mismo acá. Uno de los sheriffs involucrados, el sheriff Bisecki, continuó caminando por las orillas del río durante los 30 días posteriores a la desaparición todas las mañanas y las noches, intentando encontrar cualquier pista sobre Brandon. Por su parte, los Swanson dejaron encendida permanentemente la luz de su pórtico, como una señal de que tenían esperanza de que un día Brandon volviera a casa o al menos fuera encontrado. Las búsquedas por parte de las autoridades continuaron incluso hasta el año 2011 y para ese momento ya se había peinado una zona de aproximadamente 320 kilómetros cuadrados. Muchísimo. Annette y Brian quedaron obviamente devastados por la pérdida de su hijo y en diversas ocasiones expresaron su frustración con la respuesta inicial de las autoridades.
De esta forma, ellos comenzaron, de hecho, a abogar por la creación de una nueva ley que obligara a las autoridades a llevar a cabo una respuesta rápida ante los casos de adultos desaparecidos, similar a lo que ocurría en casos de niños menores de edad. Y esto tal vez les recuerda un poco al caso que traje de la alerta Amber, que fue muy similar. La respuesta de las autoridades provocó una indignación que llevó a temas legales y terminó aprobándose. En este caso, la alerta Amber no es una ley, pero sí es un protocolo. Acá sí están abogando por una ley. Y finalmente en 2009 se aprobó una ley conocida como la ley de Brandon en Minnesota, y para el día de hoy ya se ha aprobado en varios estados más de Estados Unidos. Esta ley requiere que la policía inicie una investigación inmediatamente después de recibir un reporte de persona desaparecida, esto independientemente de la edad de la persona o las circunstancias iniciales. Además, la ley Brandon dejaba claro que la agencia que recibe el reporte es la encargada de la investigación, lo que resolvía problemas anteriores cuando dos o más condados estaban siendo involucrados, porque a veces, depende de donde ocurría la desaparición o el asunto donde se llamaba, se iban, como decimos acá en México, se estaban echando la bolita, ¿no? Sí, es como, no esto no está en mi jurisdicción, entonces ya no continuó la investigación, y no le di la respuesta pronta porque no me involucra a mí, no me corresponde. Acá la ley lo que marca es que a donde se haya marcado para hacer el reporte de desaparición, ellos tienen la responsabilidad hasta que se delegue, si es que se delega a alguien más, pero usted tiene que iniciar, o sea, no puedes decir, es que no, mañana lo hago, o sea, no, ya tienes que empezar tú, aunque digas, esto está fuera de mi jurisdicción. Y la ley también protege a las autoridades en este caso, porque también es una cosa que hay que tomar en cuenta, es por eso que lo hacen, porque un policía de un estado no tiene la misma jurisdicción en otro estado. Sí. Tiene cierto nivel de jurisdicción como autoridad en todo el país, pero no igual. Entonces por eso se crean de repente problemas. Y esta ley pues ayudaba a mitigar eso. Ahora, esta ley también aseguraba que los departamentos de policía no podían retrasar ninguna investigación bajo la suposición de que una persona adulta tiene derecho a estar desaparecido, como dijeron, o que escapó de manera intencional o desapareció de manera intencional. Se tenía que iniciar sí o sí. Y bueno, con esto pues vamos llegando al final del caso, porque como dije hace ratito, no hay mucho más de información. Es una historia muy, muy impactante inicialmente, pero lamentablemente no hay más. Porque ya más de 12 años después de la desaparición, no, más bien serán 2008, casi 15 años ya de la desaparición de Brandon, sí, este caso sigue sin resolverse. Aunque muchas teorías han surgido a lo largo de los años, ninguna ha proporcionado una respuesta concluyente sobre lo que realmente pasó esa noche. La familia Swanson todavía espera encontrar algún día las respuestas que tanto anhelan, manteniendo viva la esperanza de descubrir algún día qué fue exactamente lo que pasó con su hijo. De hecho, incluso han llegado a divulgar estas imágenes generadas por computadora de cómo se vería a día de hoy Brandon, ya como un hombre adulto de arriba de 30 años. Y pues siguen como manteniendo esa esperanza. De hecho, por ahí leí también que esto que dije de la luz que mantenían encendida, lo hacen todavía hasta el día de hoy. Como pues sí, con la esperanza ya tal vez no de encontrarlo vivo, pero de encontrar una respuesta y darle un cierre. Sí, de saber qué pasó. Y saber qué le pasó a su hijo. Y pues ya, de ahí cierra el caso que traje el día de hoy. Muy interesante. Yo conocía muy por encima el caso. Creo que porque hace años lo llegué a escuchar, probablemente con Dross, la verdad no me acuerdo. Pero también justo en un momento más les voy a platicar de eso. Pero estoy trabajando ahorita en algo donde justo me topé con ese caso hace 2 días. O sea, lo leí y supe de él. Y lo tenía muy fresco cuando me dijiste que lo ibas a traer. Entonces me pareció muy interesante. Y también hay algo ahí que me llama mucho la atención. Y es que yo tengo la teoría con esto de que sí se cayó al río. O sea, yo creo que sí. Creo que su cuerpo probablemente fue arrastrado muchísimos metros o hasta terminó, quién sabe cómo era el río como tal. Pero puede terminar incluso despedazado y luego comido por fauna del lugar, no sé. ¿Sabes cuál es? O sea, yo también me voy por esa más, pero el problema es que traía un teléfono en la mano y el teléfono tampoco lo encontraron. Y se me hace difícil que el teléfono también viaje tanto. Sí. Porque incluso si te caes a un... O sea, porque, bueno, en la llamada no dijeron que escucharon el sonido de que la llamada se cortara. Incluso el agua se escucha cuando el teléfono está bajo el agua. Sí. Escucha diferente. Solo escucharon el oh shit y nada más. Y silencio, ni siquiera forcejeo. Cuando alguien cae al agua se escucha. Hace un sonido particular. Sí. Puede que el teléfono, el micrófono no lo haya captado. No sé, o sea, pero eso es lo que también es complicado. Que no hay nada, o sea, ni siquiera se le cayó alguna prenda.
Normalmente los zapatos tienden a salirse de pronto en las caídas. Y también las huellas, ¿no? O sea, bueno, tardaron en... Bueno, es que no había huellas en muchas de esas zonas por lo que decía de que muchos caminos eran de grava. Ok. Entonces ahí sí. Pero si hubiera... Bueno, sí, es que te digo, tardaron en buscarlo, porque si hubiera cruzado el río, sí habría huellas, aunque estuviera en grava por la humedad y todo. Ah, sí. O sea, habría algún rastro. Sí, tardaron en buscarlo. Pero, pues bueno, yo sí creo que pudo haber caído en el río o en algún otro lado. Entiendo que los papás no se van a rendir con esa explicación y dejar de buscar. Pero yo sí creo que va más por ahí. No creo que lo hayan atacado. Además, es una zona tan remota donde creo que un asaltante no andaría buscando víctimas. Ajá. Entonces, no sé. Tendría que tener muy mala suerte para justo toparse con alguien que quiera hacerle daño en ese lugar. Pero, no sé. A mí sí me suena más a que tuvo un accidente, algún tipo de accidente raro. O también que haya caído... Es que también si cayó a una cisterna o algo así, está raro que el teléfono siguiera teniendo señal. Eso está muy raro también. Aunque si seguía teniendo señal tendría sentido si cayó a una cisterna y se golpeó en la cabeza de manera instantánea o algo así y muriera, pues ya habría solo silencio, aunque faltaría ese ruido del golpe o algo. Sí, está muy raro, quién sabe. Y bueno, es que lo del rastro hasta el río también es como súper clave. Sí. Porque eso es lo que da más a entender que sí fue algo que ver con el río. Que Y no... sí lo pudo haber cruzado, pero sí solo les mencionó que había agua y no mencionó que estaba cruzando un río antes de... Bueno, es que pudo haber sido... es que sí. Bueno, es muy extraño, pero... O sea, no dijo que muy estaba interesante. cruzando un río, no. Bueno, vamos entonces con mi tema. Que les comentaba hace un ratito, cuando terminaste tu tema, que estoy trabajando en algo. Estoy trabajando en el que probablemente va a ser el video más largo que he hecho en mi vida. Ojo, porque hay recopilaciones por ahí, hay sagas de historias que cuando las juntas son 4 horas. Pero este es el primer video que hago que de principio a fin está hecho de una sola... pues de un tirón, ¿no? Así como que sí, todo. Que no es una estafa así de 1 hora de historias que ya vieron y las van a volver a ver. No. Y monetizan mejor. Yo calculo que arriba de 2 horas iba a durar. Y es acerca de misterios. Estoy juntando muchos misterios. Entonces, dentro de todos estos misterios, que es donde estaba también el caso que trajiste hace un momento, me encontré con otro caso que también me gustó muchísimo. Y desde que lo leí, dije lo aparto para también contarlo en Noctámbulos, obviamente con más detalle. En el video que les menciono no es un iceberg, pero tiene un formato muy similar en el sentido de que te cuento los misterios pues muy por encima para poder contarte muchos, ¿no? Entonces me fui a buscar. O sea, puede que cuando salga ese video vuelvas a traer más temas de ahí aquí a Noctámbulos para aclarar. Sí, es probable que sí. De hecho, me gustaría también si cuando vean el video, que son un montón, que digan, para Noctámbulos. Que puedan decir, oye, desarrolla ¿no? Así tráelo ya con más detalle. Estaría muy bueno. Ok. Y ahí fue donde me encontré con este misterio, que más bien es un hecho interesante porque es una combinación de 2 cosas. Una tragedia y además cosas paranormales. Y aviones, que también es algo que a mí me da miedo. Hoy les voy a hablar de los fantasmas del vuelo 401. Disculpen, es la edad. Vamos primero con la historia en sí del vuelo 401. El vuelo 401 de Eastern Airlines era un Lockheed L-1011-1 de TriStar. Si se preguntan cómo es, googleenlo porque la verdad no sé de aviones. Para mí se ve como cualquier avión. Es que sí, o sea, de pasajeros. Este tipo de datos técnicos que damos de repente es para la gente que sabe de eso, ¿no? Sí. Que digan, huevo. Pero el 99% van a decir, un puto avión. Es un avión. Un avión de pasajeros que tenía tan solo 4 meses de uso en el momento en que esto ocurrió. Era un avión prácticamente nuevo. Despegó del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York el 29 de diciembre de 1972 a las 9:20 de la noche. Su destino era el Aeropuerto Internacional de Miami en Florida. Pero, como se lo pueden imaginar, nunca llegó a aterrizar ahí. A bordo de este avión iban 163 pasajeros, un número bastante grande, y 13 tripulantes, incluyendo al capitán Robert Love, de 55 años, quien era uno de los más experimentados pilotos de la aerolínea. También estaba el primer oficial, que tengo entendido que también es algo así como... O sea, el primer oficial es el copiloto. Es la persona después del capitán y es el que está ahí al lado, ¿no? Es como en el barco. Sí, es muy similar a lo que se asigna, a los roles que se asignan en el barco, los cargos. Eso no sabía, se veía que había copiloto, pero no sabía que se le llamaba así. Sí, es primer oficial Albert Stockstill, de 39 años, y el segundo oficial Donald Repo, de 51, que además era también el encargado de la ingeniería en el vuelo. Era un ingeniero así como
pues revisas todo lo técnico, ¿no? Y eran ellos 3 en la cabina, pero además los acompañaba alguien más, que era un técnico de la aerolínea llamado Angelo Donadeo, perdón, está raro el apellido. Donadeo, no sé si será como italiano, griego o algo así. Pues por el Angelo asumo que va por ahí. Como italiano, ¿no? Quien no era parte como tal de la tripulación, pero estaba regresando a Miami de un encargo en Nueva York. Él trabajaba para la aerolínea también. Entonces no estaba trabajando en ese momento, pero estaba en la cabina acompañándolos como pues para viajar, ¿no? Como parte de sus labores. Eran ellos 4 en la cabina, más las sobrecargos, que en ese momento eran puras mujeres. Durante las más de 2 horas que duró... Bueno, sí, las más de 2 horas que duró el vuelo, todo estuvo en completa calma y armonía. Pero a las 11:32 de la noche, al momento de aproximarse al aeropuerto internacional de Miami, o sea, ya estaban a punto de aterrizar, algo ocurrió. Algo que cambió el destino de este vuelo por completo. Cuando bajaron el tren de aterrizaje, es decir, las llantitas, las rueditas del avión. Ah, bueno, ese sí ya es un término más conocido, ¿no? Sí, pero pues no sé, alguien puede decir que es el tren de aterrizaje. Un tren. Bueno, un tren que baja y aterriza y luego ya el avión después de él, no sé. No, son las llantitas del avión, las rueditas. O sea, vamos a estar ahora como estúpidos a la audiencia. Un avión, ¿no? Para los que no saben, es un, güey, también es como un pájaro de metal. A lo mejor nunca han escuchado el término tren de aterrizaje y nunca han tenido una supervisión adulta. No, claramente no, porque por eso están viendo Noctámbulos. Por eso están viéndonos ellos. Pero bueno, puede ser, güey. Obviamente puede pasar. Al momento de bajar el tren de aterrizaje, el primer oficial, Stockstill, notó que la luz verde que indicaba que el tren de aterrizaje se había desplegado correctamente no encendía. La tripulación intentó solucionar este problema, pero no tuvieron éxito. No podían aterrizar sin que estuviera el tren de aterrizaje en su lugar, porque era sumamente peligroso. Básicamente el avión iba a caer de pancita sin ruedas, ¿no? Así que ante esta situación, el capitán Loft decidió abortar el aterrizaje y pidió permiso a la torre de control del aeropuerto para rodearlo mientras trataban de buscar la solución. No sé si alguna vez han estado en un vuelo donde por alguna razón dan vueltas alrededor por un buen rato, que normalmente tiene que ver con tráfico aéreo y que hay muchos vuelos llegando, pero en este caso era para tratar de solucionar esta situación, que no era algo tan raro. O sea, la situación sí, no era algo tan raro el hacer esto, o sea, el pedir el permiso y andar por ahí volando alrededor hasta volver a tener permiso de aterrizar. La torre autorizó esta maniobra y el avión volvió a ascender a unos 610 metros de lo que estaba, desviándose hacia el oeste sobre una zona oscura bastante ¿cómo se dice? Con mucha vegetación, que es conocida como los Everglades, que es una reserva natural llena de pantanos en Florida. En su intento de revisar qué estaba pasando y de tratar de saber qué ocurría y de solucionar esto, el equipo de las personas que estaban en la cabina desensamblaron incluso la parte del panel que estaba rodeándolo para ver si había algo malo. O sea, lo del tren de aterrizaje, para ver si estuviera funcionando bien, y no encontraban el problema. El segundo oficial repo fue enviado a la parte inferior de la cabina para revisar a través de una pequeña ventanita que yo no sabía que tenía, no sé si solo este modelo, si el tren de aterrizaje estaba desplegado o no. Oh, yo tampoco sabía, pero tiene mucho sentido que, sí, claro, que puedan ver eso. Sí, que puedas ver como casi sí está. Entonces lo enviaron. Esto que les estoy contando pasó muy rápido. O sea, se desvían, comienzan a desarmar ahí a ver qué pasa. El oficial repo baja. En ese momento, el capitán Loft ordena al primer oficial Stockstill que active el piloto automático, mientras él también se pone a revisar con ellos. Inicialmente, el avión se había mantenido estable a la altitud asignada, pero después de unos 80 segundos comenzó a descender de manera muy gradual, sin que la tripulación lo notara, debido a la profunda oscuridad que los rodeaba. No había nada, era vegetación y pantanos, y era de noche. Entonces no podían ver ellos a qué altitud estaban, y tampoco pudieron sentir que el avión estaba empezando a bajar, lo que es muy peligroso. Durante estos momentos, el descenso fue lento e imperceptible, pero aún así, como el avión había perdido 76 metros de altitud ya, en la cabina, se activó una alarma de advertencia que se ubicaba debajo de la estación de trabajo del ingeniero de Donald Repo. Sin embargo, como les dije hace un momento, Repo no estaba en su lugar, estaba abajo revisando si estaba el tren de aterrizaje.
entonces no pudo ver la luz que indicaba que el avión estaba descendiendo. Todo esto fue como que una seguidilla de cosas de mala suerte y de otras cosas que vamos a ver más adelante. No pudo ver la alarma, no pudo ver que estaban descendiendo, el capitán tampoco se dio cuenta, y en los siguientes 50 segundos el avión descendió más rápidamente, y para cuando el piloto notó el problema, ya habían perdido la mitad de su altitud. Las grabaciones de la caja negra que se pudieron recuperar muestran este momento que evidencia la confusión de la tripulación en sus últimos segundos. Stockstill dice: hicimos algo con la altitud. Se escucha a Love, del capitán, decir ¿qué? Y Stockstill le continúa, dice: seguimos a 2000 pies, ¿no? Como una especie de pregunta. Y Love dice: hey, ¿qué está pasando aquí? Y vale madre. Yo sé que es muy trágico, pero ¿qué pasa, chicos? Y es una frase muy de... Es que es más común que está pasando. Sí, pero... ya sé, pero perdón. El vuelo 401 de Eastern Airlines se estrelló en los Everglades, al noreste de Miami, cerca del aeropuerto, mientras volaba a unos 365 kilómetros por hora. No mames. La punta del ala izquierda fue la que impactó primero, seguida del motor y el tren de aterrizaje del mismo lado, creando 3 surcos de más de 30 metros de largo. El fuselaje continuó avanzando sobre la vegetación, el pantano, el agua, desintegrándose a medida que se desplazaba por el terreno pantanoso. Un hombre llamado Robert Bud Marquis, que era un piloto de hidrodeslizador, bastante muy mayamesco este asunto, fue testigo del accidente del vuelo 401 mientras estaba junto a un amigo llamado Ray Dickinson, era un Dickinson, que mientras estaban cazando ranas en los Everglades. Ellos estaban ahí cazando ranas cuando ven que un avión de repente cae. Y es una cosa bastante impresionante. Marquis acudió rápidamente en su hidrodeslizador hasta el lugar del accidente y rescató a tantos sobrevivientes como pudo. Incluso sufrió quemaduras en el proceso debido a que el combustible estaba esparcido por el pantano, pero aún así ayudó a un montón de gente. Este güey, la verdad, fue todo un héroe. Continuó con sus labores de rescate durante toda la noche y hasta el día siguiente. De hecho, por su valentía recibió varios reconocimientos, como el premio humanitario y uno que está bien cabrón, el título de héroe de hidrodeslizador. El mejor título de la vida, güey. Sí, güey. Héroe de hidrodeslizador. Sí. Eso no lo incluía aquí en la investigación, pero él lamentablemente ya falleció en 2008, más o menos. Hay un problema de salud, pero esto fue en los 70s. Y la verdad sí vivió el resto de su vida siendo un héroe porque sí ayudó un montón. O sea, la verdad sí rescató un montón de gente. No, sí, héroe. En total, de hecho, sobrevivieron 77 personas, que no están nada mal. Incluidos 69 de los 163 pasajeros. Alguien pregunta que qué es mayamesco. O sea, Emanuel se refiere como muy de Miami. Sí, de Miami, muy de Miami. O muy de Florida. Sí, muy de Florida. Muy de Florida Man. Exactamente. De hecho, esos dos eran Florida Man, los dos. Sí. Estaban cazando ranas y... en su hidrodeslizador, en un pantano de los Everglades. Sí, es muy Florida Man. Bueno, es eso. 8 de las 10 auxiliares de vuelo también sobrevivieron. Y en total perdieron la vida 99 personas. Sí fue una tragedia pues bastante grande. En la cabina de mando, solo el ingeniero de vuelo Ronald Repo y el técnico Angelo Donadeo sobrevivieron al impacto inicial. Sin embargo, Repo terminó muriendo más tarde por sus heridas, mientras que Donadeo sí logró recuperarse, él sí sobrevivió. Repo probablemente sí vio que el tren de aterrizaje estaba bien, pero para cuando iba a volver y decirlo ya era muy tarde. No encontré esa parte, pero es muy probable que se haya visto de que, ok, sí está todo bien, pero ahora estamos descendiendo muy rápido. El pantano absorbió gran parte del impacto, por eso se cree que no murieron todos al instante y así, o sea, como algo más trágico, ¿no? Que de por sí lo fue. Ya que salvó las vidas de las personas al reducir el impacto con la fuerza del choque debido al agua. También, cuando cayeron en el pantano y estaban inundados, detuvo las hemorragias de muchas personas porque estaban bajo el agua y lodo. Entonces de alguna forma hacía que no estuvieran sangrando tan profusamente. Lamentablemente esto también era un pantano, hizo que se infectaran las heridas de las personas y tuvieron que pasaron una recuperación bastante
prolongada debido a esto, y les hicieron tratamientos con cámaras hiperbáricas, que si son gente que creció en los 90s, 2000, era lo que decían que en lo que Michael Jackson dormía supuestamente. Estas cámaras como de oxígeno. Sí. Pero bueno. Lo peor de todo esto, de este accidente tan horrible, es que fue totalmente un error humano. El avión estaba prácticamente nuevo y funcionaba a la perfección. El piloto automático descendió de la altitud del avión probablemente debido a un pequeño golpe o movimiento del capitán mientras estaba con los demás tratando de buscar el problema del tren de aterrizaje. Porque si movió un poquito, ¿cómo se dice? Es que no es un volante. Es un... Ay, güey. Los controles del avión, bueno. Sí tiene nombre, se me fue. Sí, no, yo tampoco no el mando del avión, pero no sé. Bueno, sí, lo movió un poquito y eso ya hizo que empezaran a descender. Y se quedó en piloto automático en esa trayectoria. Entonces eso fue lo que los condenó. Pero hay algo más cabrón. Y es que, bueno, la tripulación para empezar no se percató del descenso porque fue muy lento en un principio y por estar revisando lo del tren de aterrizaje. El problema del tren de aterrizaje de hecho no existía. El tren estaba en su lugar y estaba todo bien. Lo que pasa es que la luz que indicaba que esto estaba bien... No me jodas, estaba fundido. El foquito estaba fundido. Es cierto, güey, no puede ser, cabrón. Sí, el foquito incandescente se había fundido y tendrían que haberlo cambiado, no se hizo. Sé que eso es un problema que se ha trabajado en él porque hay otros casos donde por eso, y es por si se lo preguntan, cuando hay fallos o algo no está funcionando bien, además de un indicador visual, Ajá. hay un indicador auditivo. Entonces en los accidentes, si escuchan ustedes grabaciones de cajas negras, normalmente está una alarma muy fuerte, sí. Los más modernos, está una alarma sonando, además de que sea una indicación visual por esto. Por si alguna cosa falla, es como de, no prendió la alarma, pero sí se escucha. Sí. Güey, y es que horrible. Pudieron aterrizar y ya. O sea, simplemente no había ningún problema. Sí. Todo fue... Claro, pero se entiende. No estaba la luz. Obviamente no vas a hacerlo. O sea, hubiera sido muy irresponsable aterrizar de todas formas si no estás seguro. Realmente hicieron hasta cierto punto pues lo humanamente posible, pero estos errorcitos pues les costaron la vida. Y, o sea, una persona que tenía que haber cambiado una luz no lo hizo, o que tenía que haber revisado que todo funcionara no lo hizo. Más bien eso. Y está... Debe haber algo ahí de seguridad de un montón de personas. Un protocolo, un checklist donde no se hizo bien. Sí. Y eso costó vidas. Sí. Una lucecita, un foquito fundido costó ya, muchas vidas. Traigo en la cabeza mucho un tema que trajimos en algún Octámbulos donde había un problema similar. O se lo traigo ¿De aviones también? De una luz que algo provocó algo similar. No es este mismo caso, no es este mismo caso, pero es muy similar. O sea, es muy similar el tema de que por un foco que no prendió, pensaron que algo estaba fallando y hubo un accidente. No lo recuerdo, pero igual... Yo sí, pero bueno, no importa. O sea, el punto es que es un error bien pequeñito que es una bola de nieve. Que cuestan vidas. Sí. Que también puede pasar a la inversa, ¿no? Que encienda una luz que realmente no debería encender. También puede provocar muchas cosas. Y bueno, el informe final determinó que la tripulación no monitoreó adecuadamente sus instrumentos de vuelo, o sea, no hizo lo que dice el checklist, ¿no? Lo que permitió que el avión también descendiera cuando estaban a punto de impactar y todo esto, teniendo ese trágico final. Así que se puso totalmente como un error humano. Ahora, el nombre de este caso es Los Fantasmas del Vuelo 401, y se preguntarán, bueno... Aquí no hubo fantasmas, ¿no? Yo sí te iba a reclamar un poquito eso. Sí, de que ¿dónde están los fantasmas de la historia, cabrón? Bueno, se les llama fantasmas porque ¿qué no es un fantasma el peso de...? No es cierto, no es eso. Bueno, después del accidente, y aquí es donde te digo que la historia tiene como dos partes muy interesantes, lo que es una tragedia aérea bastante horrible y lo que es la parte paranormal. Después de ese accidente, comenzaron a surgir muchos relatos de apariciones fantasmales en otros vuelos de esta misma aerolínea, de Eastern Airlines, y se pone muy interesante. Varios tripulantes y pasajeros reportaron ver figuras espectrales e incluso personas de carne y hueso, o que lo parecían, pero con esta aura de que eres una persona, pero medio de humo. Y luego puro pretexto para tocarme, ¿verdad? Sí, para hacerte así. Y luego el piloto tenía Según los testimonios, estos fantasmas advertían también sobre problemas técnicos o peligros inminentes en estos aviones. Se aparecían para ayudar. Uno de los relatos más conocidos es el de un piloto que afirmó haber visto a un hombre sentado en primera clase justo detrás de la cabina y de inmediato lo reconoció. Era el capitán Loft. Él lo había conocido. Este hombre obviamente había muerto en el accidente
Y después de unos segundos de verlo ahí sentado y decir, este güey es el Capitán Loft, desapareció frente a él y frente a los pasajeros. O sea, vieron todos. Sí, todos vieron cómo de repente este señor que estaba ahí ya Qué no estaba. cabrón para los que, o sea, para los pasajeros que seguro no lo conocían No. de vista. No. Y es como de, hay un señor ahí, oh, ya no está, qué feo. O sea, Sí. desapareció de la nada, wow. Dejando a todos obviamente aterrorizados. Ok. En otro caso, una azafata vio a un hombre a quien ella identificó también como el ingeniero y segundo oficial Don Repo. O sea, ella sí lo conocía también. Repo estaba en la cocina del avión y le advirtió sobre un incendio que luego ocurrió. O sea, le dijo como que, oye, cuidado por el incendio. ¿Qué incendio? Uf, pues aquí está. Y lo provoca él. Sí. Y se va. Lejos de la chica. Si me voy yo nos vamos todos. No es cierto, no. Les advertían sobre este tipo de cosas, güey. Qué cabrón, güey, qué cabrón, está muy interesante eso. Otro testimonio impactante es el de un auxiliar de vuelo que vio también a Repo revisando equipos en una cocina de un avión. Al cuestionarlo sobre lo que estaba haciendo, Repo le aseguró que el avión estaba seguro. O sea, como que no, todo bien. Pero ella estaba muy confundida. No había conocido a Repo en vida, pero le pareció muy extraño ver a un hombre con uniforme que no pertenecía a la tripulación haciendo cosas raras ahí. Cuando lo reportó, el hombre ya no estaba y no apareció por ningún lado. Y más tarde, cuando ella contó esta historia y otras personas de la aerolínea le dijeron, oye, ¿no era uno de estos?, lo reconoció como Repo. Porque ya se conocían estas historias de que se están apareciendo estas personas, ¿no? Hay otro relato que también se conoce, que es de un ingeniero de vuelo que aseguró haber visto también a Repo durante uno de los vuelos y le advirtió sobre un problema en uno de los motores. Problema que cuando aterrizaron y se llamó a los técnicos para revisar, lo confirmaron de que sí, exactamente ahí había un problema que pudo haber causado un accidente si no se revisaba. Güey, a está tiempo. súper cabrón eso. O sea, de verdad es impresionante cómo... Es que es muy poético, como que regresaron, se aparecían, pero Como no... hacer lo que no pudieron. Exacto, es como eso, güey, como ese pedo de redención. Sí. Porque al final del día entiendo que también como capitán, como primer oficial, como alguien que es parte del staff del vuelo, pues tienes esta responsabilidad de tus pasajeros, La ¿no? vida de mucha gente está en tu... Sí, tal vez como con esa culpa y volver para ayudar está muy cabrón. Sí. Está súper interesante esto. Ahora, no queda solamente en, ok, se aparecieron para cuidar. ¿Por qué lo hacían? Pues bueno, lo curioso es que estos aviones que reportaron estas apariciones tenían piezas que habían sido reutilizadas del vuelo 401. No es cierto. Ya que la aerolínea, para ahorrar costos y porque aquí nada se desperdicia, reutilizó en los siguientes años, Reutilizó hasta los pilotos. sí, piezas funcionales del avión, o sea que no se habían dañado ni nada, para otros aviones, como repuestos, como... O sea, pues sí tiene sentido. Sí, tiene sentido, son piezas carísimas, o sea, y si tienes un motor o algo ahí que funciona 100% bien, pues lo reutilizas. Y se comprobó después que sí, que estos aviones tenían estas partes del vuelo 401, güey. Qué cabrón. Las historias sobre estas apariciones eran muy bien conocidas ya entre los empleados de la aerolínea, y la dirección de Eastern Airlines tomó medidas, advirtiendo a los empleados que podrían perder sus empleos si continuaban contando estos encuentros. Es como que ya no digas nada, güey. ¿Sí? Es como, ok, pero cállate el hocico y si no te despido. Wow. Porque están poniendo la reputación de la aerolínea pues en juego. ¿Por? No sé. Güey, ninguna otra aerolínea tiene fantasmas que te avisan de accidentes. Pues no, pero la gente no se quiere subir a un vuelo con fantasmas. Pues qué pendejo, yo sí me quería subir a un vuelo con fantasmas que te ayudan. Bueno. El punto es que básicamente les prohibieron hablar al respecto. Te lo voy a preguntar a ti, o sea, si tú te subieras a un... O sea, estás en esa época de situación y está bien cabrón así de, no mames, todo el mundo ha visto fantasmas. ¿Te subirías a Eastern Airlines o dirías... No porque me cagan los aviones. Pero tienes que mover un avión. Ah, bueno. ¿Elegirías Eastern Airlines o agarrarías Bueno, Viva Aerobús? Estaría más seguro. Estaría más seguro porque... No, estaría más seguro porque si va a pasar algo el fantasmita lo puede prever. ¿Verdad? Yo también. O sea, es eso de que dices, güey, si pasa algo ahí está el capitán Don Repo. Love y Don Repo. Don Repo. Ajá. ¿No así? Bueno, básicamente les prohibieron hablar de esto, pero ya era muy tarde, ya se había esparcido la leyenda, se hicieron libros, se hicieron películas. ¿En serio? Sí, hay películas, no las he visto, pero sí hay libros y películas sobre esto. Pues que sí da para una película, está muy Sí, interesante. totalmente. Así que a pesar de las amenazas, las historias persistieron y se fueron consolidando, como parte de la leyenda del vuelo 401. La aerolínea terminó retirando todas estas piezas reutilizadas, o sea, las retiró de los aviones
que también coincidió con que ya dejaron de haber historias de apariciones. No, de los fantasmas güey, del vuelo qué pedo. 401. Bueno, pues también puede tener que ver con que los callaron, Sí, ¿no? de que bueno, también sí, ya no dijimos nada, pero hasta donde se sabe, pues se retiraron todas estas piezas, dejando así esto como uno de los misterios paranormales más fascinantes de la historia de la aviación. Está buenísimo este caso, güey. O sea, Y yo también cuando me lo encontré. está buenísimo en todos los sentidos. Es una interesante historia de un accidente, pero lo que le sigue también está súper interesante. Sí, la historia por sí misma de la luz y todo esto que pasó es también, o sea, da para un video ya por sí solo de hablando de tragedias aéreas y eso. Claro, sí. Pero le metes también el factor paranormal, está muy interesante. Buen caso, güey. Y ahí quedó el Ya caso. con eso cierra. Sí. Qué buena historia. No jodas. Ahora quiero ver las películas basadas en esto. Sí, ¿verdad? Yo también. A ver qué Va a tal. estar chido. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Noctámbulos Podcast, como cada miércoles, a partir de la semana pasada, a las 8. Nos vemos aquí la próxima semana, miércoles a las 8. Estamos muy contentos de esta nueva etapa de Noctámbulos. Todos los canales que estamos llevando ahora, que son 4, les está yendo muy chido y la verdad agradecemos muchísimo eso. También les ha ido particularmente bien a los videos más recientes del canal principal. Sí. Así que estamos contentos con esto, estamos felices de estar haciendo este contenido. Y recuerden que la próxima semana es muy especial, porque todos los videos que hemos estado haciendo nos gustan mucho, pero la semana que viene se viene un videazo en Mundo Creepy, y además Historias de Mundo Creepy ya va a tener cámara en Sí. YouTube. O sea, nos van a poder ver la carota mientras contamos los relatos, y vamos a poner iluminación muy chida, le estamos echando muchas ganas para que les guste. Compramos otra cámara para tener las 2 cámaras y bueno, que todo salga súper bien. Y de hecho vamos a ver si implementamos la segunda cámara aquí en Noctámbulos, pero justo estamos viendo cómo. Sí, a ver qué tal. A ver cómo la acomodamos, porque pues sería solo, o sea, es la principal y otra más, entonces bueno. Sí. Lo ideal van a ser o 3 cámaras en total, una así y una para ti y una para mí. Pero pues, tampoco somos millonarios, ¿verdad? Sí, está. Solo somos ricos. Sí, No, no es cierto. Pero no Ojalá. no nos vayan a secuestrar. No, el SAT, y no, ni los secuestrados ni el SAT no se la crean, güey, es broma. El SAT puedes ver mis cuentas, el secuestrador también si quieres. Bueno, ya están llenando de corazoncitos azules el chat. Muchas gracias. Bueno, gracias, nos vemos. Bye. DCOPN